buenas tardes, cuando es ahora mismo las 5:20 damos la bienvenida a nuestra compañera Sandra Urucochea con el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, José. ¿Todo bien por aquí? Me alegro, me alegro. Bueno, hoy tenemos un tema interesante, muy interesante, que vamos a ver si da para un programa y a lo mejor da para otros porque creo que es un poco complicado. Sí. A ver, hoy vamos a hablar, me he querido centrar en un tipo de préstamo hipotecario, pero para que lo entendáis, voy a iniciar un poquito, ¿vale? A situaros un poquito y ver un poco la estructura de los tipos de préstamo que tenemos habituales. Y luego contaros alguna especialidad de alguno de ellos y los Estupendo. raros que llamamos, ¿vale? Que son el 2% de todos los préstamos que puede haber. Pero vamos, para que vayamos partiendo un poquito de diferenciar conceptos y de diferenciar tipos de productos bancarios. Bueno, ya sabéis que yo el tema hipotecario pues es un poquito mi especialidad. Es un mundo, cada día aprendo cosas nuevas con toda el batiburrillo que hay últimamente, los últimos 10 años, de temas de cláusulas abusivas, tribunales, el TJUE, se van modificando cantidad de cláusulas y entonces, pues bueno, se van modificando cositas y hay que estar muy al día y muy pendiente de cualquier novedad. Te modifican un artículo o una parte de una ley a través de un real decreto urgente, ¿vale? Entonces, bueno, el centrarnos en un concepto, una ley o una estructura es muy difícil. Entonces, según sea para qué cosa, hay que estar un poco al día de todo, ¿vale? Entonces, os voy a situar un poquito de los tipos de préstamo que existen, los habituales, los que estamos acostumbrados los consumidores. Yo cuando necesito un préstamo sé que tengo o un préstamo personal o préstamo al consumo o un préstamo hipotecario. ¿Qué diferencias hay o qué quiere decir cada uno de ellos? El préstamo personal o el préstamo al consumo se caracteriza porque es un tipo de contrato con una entidad bancaria o financiera en la que solicitamos una cantidad de dinero, que es el principal. Y con la obligación de que esa cantidad principal la tenemos que devolver en un plazo de tiempo y con un tipo de interés. Normalmente, este tipo de préstamos los solemos solicitar o nos permite financiar bienes duraderos o importes no muy altos. Es decir, me quiero comprar un coche, necesito amueblar la casa, quiero hacer un máster, un viaje, pagar una boda, cualquier cosa de esa que necesitas una cantidad de dinero que es un poquito más fuerte, que no tienes la capacidad de ahorro, pero que tampoco es una locura. Entonces, este tipo de préstamos normalmente son fáciles de conseguir en el momento que tienes ingresos, pues bueno, lo adecuan un poquito a tu capacidad económica y ahí lo que tienes es, pues las cantidades no serán muy altas y lo que sí que tenemos es que la duración no suele ser superior a 10 años, ponen así 8, 10 años, 12 en el peor de los casos o en el mejor de los casos, y el tipo de interés es muy alto en proporción a otro tipo de préstamos. ¿Por qué? Porque no tienen garantía de cobro, es decir, si yo no pago, pues tendrán que ir contra mi nómina, otros bienes o lo que fuera, pero no tienen ya algo cogido. Y además, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, este tipo de préstamos, imaginaros que pido 10.000 euros a devolver en 5 años y el tipo de interés normal a día de hoy está entre el 7 y 8-9%. Eso a día de hoy es un tipo de interés aceptable, ¿vale? Ahí, por ejemplo, tendríamos que de esos 10.000 euros al final yo devolveré casi 13.000. Entonces hay que prever que aunque yo me presten 10.000, yo a la larga, dentro de 5 años, devolveré 3.000 euros más, ¿vale? Entonces, bueno, ahora, con todas las novedades y todo el tema de transparencia, información y todo, tienen que darte una simulación del préstamo. Según el tipo de interés, si es fijo o si es variable, pues las siguientes variables o un poquito la evolución que pueda tener para que tú conozcas lo que tienes que devolver. Vale. Y luego están los préstamos con garantía hipotecaria. Este tipo de préstamo
normalmente lo que nos permite es conseguir unas cantidades muchísimo más altas. Por ejemplo, para comprar una casa o hacer una reforma integral o refinanciar un montón de deudas que tengamos. Entonces, son importes bastante altos. Y además, el plazo de evolución, creo que hay un máximo de 40 años. Y siempre que no tengas 80, o sea, máximo de edad 80 y máximo 40 años. Normalmente va entre 10 y 40 años. El típico es 30 o 35. Y en este caso el tipo de interés será un poquito más bajo. Un poquito más bajo, no, bastante más bajo. A día de hoy los tipos de interés del Banco de España en un préstamo hipotecario a más de 10 años estará en torno al 2, 3 como máximo. Por lo tanto, al final el tipo de interés, pues bueno, baja con relación a los personales. Pero también baja, ¿por qué? Porque tengo una garantía adicional. Es decir, a mí para que me den el préstamo me dice, vale, yo te doy el préstamo, pero tú ¿cómo me aseguras que me vas a devolver esa cantidad tan alta? Entonces, lo que se hace se constituye hipoteca. Cuando hablamos de hipotecas, hipoteca es la garantía. Es decir, como yo, una cosa mueble, un teléfono, ¿vale? Yo cojo mi teléfono y pido 100 euros al banco. Y me dicen, ¿y cómo me aseguras que me vas a devolver esos 100? Digo, pues mira, te dejo en depósito mi teléfono. Cojo y lo dejo ahí. Y viene un tasador y dice, tu teléfono vale 95. Entonces, lo que hacemos, tú te quedas con el teléfono y yo, cuando tenga que devolverte los 100 euros, si no lo hago, tú ya sabes que tienes algo que vale 95. Lo sacarás a subasta o pasará alguien por ahí, te dará los 95 y te cobrarás la deuda y seguirás reclamándome la diferencia. Vale. Como las viviendas, eso no lo podemos dar, ¿vale? Lo que se hace en el registro de la propiedad se constituye hipoteca. Cuando hablamos de hipoteca, que coloquialmente he pedido una hipoteca, ¿vale? He pedido un préstamo y la garantía que he dado para la devolución de ese préstamo es la hipoteca, que es la vivienda. Entonces se inscribe la hipoteca en el registro de la propiedad. No podré venderla si no cancelo ese préstamo y no podré hacer un montón de cosas si no cancelo ese préstamo, porque queda como carga. Vale. Bueno, esto era un poquito la introducción de lo que son los préstamos básicos. Préstamo al consumo o préstamo personal y préstamo hipotecario. Vale. Dentro de estos préstamos hipotecarios, el 98% son préstamo hipotecario para adquisición de vivienda o rehabilitación. El consumidor es el prestamista es el prestatario, perdón, es un consumidor medio, no hay ningún tipo de problema. Luego tenemos los préstamos mercantiles, las pólizas de crédito, todo eso va al margen, ¿vale? Ya es un poco en el ámbito mercantil. Estoy hablando de trabajador puro y duro y para adquisición de vivienda o un coche o cosas de al consumo, ¿vale? Entonces, dentro de las hipotecas, el 98%, como os he dicho, ¿vale? Son el típico préstamo hipotecario en el que se fija el importe que se pide, el plazo de evolución, el tipo de interés y la garantía y el valor de esa garantía para el caso de impago por el que va a salir a subasta. Estas son un poco las condiciones esenciales de un contrato de préstamo hipotecario. Vale. Dentro de estos préstamos hipotecarios, en el que se pacta un tipo de interés, ¿vale? Que es un poco la controversia que ha habido últimamente con el tema del Euribor y el RPH, que bueno, ya lo hemos explicado en otras ocasiones y que seguiremos explicando porque todavía es una cuestión que no está clara, que se tiene que volver a pronunciar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y parece que va a ser inminente porque todos los juzgados y audiencias están paralizando los juicios de IRPH, por lo tanto será algo que está ahí. Vale. Bueno, nos vamos a donde iba, que si no me voy para otro lado. Préstamos hipotecarios. Hay algunos que son muy concretos, tienen unas especialidades y son como los raros, que se llaman. Y son un tipo de préstamos que se ha demostrado a día de hoy que no están destinados a un consumidor medio. Que son, los enumero y luego los explico. Tenemos el préstamo hipotecario referenciado a multidivisa, hipoteca multidivisa, llamado coloquialmente,
Luego tenemos los préstamos que son los subvencionados, que hubo una época en que había mucho y ahora como hay menos subvenciones y menos ayudas estatales, pues bueno, van un poquito, hay menos, pero ahí están y ha habido muchos y ahora pues, pero que existen y todavía se siguen concediendo. Y luego tenemos los préstamos con hipoteca inversa, que luego lo explicamos. Vamos a centrarnos en lo que es el préstamo multidivisa. Vale. Este tipo de préstamo se empezó a comercializar durante los años 2004-2008, es decir, un poco en el boom inmobiliario, en el que el euro estaba muy alto y había como estabilidad económica. Vale. Entonces, este tipo de hipoteca es que en vez de referenciarse a un índice español, se referenciaba a las divisas. Normalmente era, pues, vamos a ver, normalmente se referenciaba a yenes o a francos suizos, pero también a dólares, a libras, hemos visto de todo. Y depende un poquito de la estabilidad de cada moneda. El euro hubo una época que tenía una estabilidad, estaba alto, y entonces el tener tu préstamo, o sea, es decir, a mí me calculan el préstamo según un tipo de referencia, pero yo pago en otra moneda. Por lo tanto, si el euro está alto y estaba referenciado a yenes, que estaba bajo, mi cuota bajaba. ¿Vale? Y entonces, bueno, durante los primeros años, los que contrataron en el 2004 hasta el 2008 se estuvieron beneficiando, iban amortizando más capital con cuotas más bajas. ¿Qué pasa? Que cuando llegó el desplome a final del 2008, el euro se devaluó. Entonces, para pagar la misma cuota, yo tenía que utilizar más euros para llegar a la cuota, por ejemplo, en yenes. ¿Vale? Es un poquito, jugaba un poco con el valor de las divisas con respecto al euro. Y estas cuotas, claro, iban cambiando, había veces, y además se modificaban, normalmente podían llegar a ser hasta mensual. O sea, cada mes que yo tenía que pagar la cuota, me recalculaban cuántos euros tenía que pagar para equiparar lo que me tocaba de cuota en otra moneda. ¿Vale? Esto ha dado origen a, bueno, que hay veces que han pasado 10 años y se sigue debiendo lo mismo o más, porque nunca se ha ido amortizando, porque al final se destinaba todo a intereses. Era una manera como y además tenías eso, claro, tú no contabas, tú seguías teniendo tus mismos ingresos con una moneda y tu cuota era en otra moneda y mucho más alta. Vale. Entonces, este recálculo, bueno, era constante y había posibilidad, había préstamos que eran en divisas, que tú elegías, por ejemplo, yo en vez de pagar en euros quiero pagar en yenes, pero es que era siempre en yenes, ¿vale? Y ahí la única solución que tenías cuando había subidas, bajabas o cuando el euro bajó mucho era cancelar eso, contratar otra hipoteca, cancelar eso y referenciarlo a Euribor y olvidarte, porque al final se sabía que ibas a pagar. Y luego estaban las multidivisas, en las que tenías que elegir cada mes en qué divisa querías pagar. O sea, imagínate, caray, para un consumidor medio, el estudio que tenía que hacer de cada una de las monedas, la evolución que tenía, y cada mes decir, pues este mes pago en dólares, este mes pago en yenes, este mes pago en francos suizos, lo que fuera. ¿Vale? Entonces, es un tipo de producto que bueno, ya la jurisprudencia ya está bastante consolidado, aunque todavía hay muchos procedimientos en marcha, en el que se establece que eso no es un producto para un consumidor medio, porque son productos muy complejos. Igual que pasó con las obligaciones subordinadas, las preferentes, son productos de mucho riesgo y muy complejos. Entonces, no ha habido o no se ha dado o no han podido acreditar las entidades que se les ha dado toda la información necesaria, al ser un producto complejo, el doble control de transparencia y de información plus que tenía que haber dado para explicar y asegurarse que el consumidor medio entendía los pros, los contras y sobre todo los riesgos. Todo eso no se hacía. También es verdad que cuando se ofertaban o se contrataban, porque había gente eso que como veían que tenían a alguien que pagaba menos porque estaba en divisas, pues lo cambió y bueno,
En los años buenos, pues se vendieron muchas hipotecas multidivisas, pero desde 2008, perdón, ha sido caos absoluto, ¿vale? Y unas pérdidas patrimoniales y un poco desastre, ¿vale? Tenemos jurisprudencia actual. Bueno, hubo una sentencia del Supremo, del TJUE, ¿vale? Pero un poquito en la actualidad. Además hay acciones de colectivas de consumidores y usuarios que lo que están pretendiendo es que se declaren nulas todas las hipotecas multidivisas y que se referencien a Euribor. Es decir, es recalcular el préstamo desde el día que yo la contraté a Euribor más un diferencial, ¿vale? Establecido, pues, me imagino como sustitutivo o el que había en la época o lo que fuera, o el actual de ahora, y recalcular todo y viendo un poquito todo lo que se ha pagado, amortizar capital y entonces, claro, ahí los préstamos pueden bajar mucho, mucho, mucho. De momento no hay nada consolidado, simplemente pues bueno, va habiendo sentencias y estamos un poquito a que el TJUE ya estableció un poquito las reglas y establecía que la información tenía que ser, o sea, normas, la transparencia bancaria y protección al consumidor y usuario era, vamos, como consumidor normal, medio, vamos, tenía que estar todo clarísimo, 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 y en el momento que hay un indicio de que no se ha dado esa información tan veraz, transparente, concisa y además que la formación o la capacidad económica del consumidor pudiera entenderlo, se declaran nulas. Nula la cláusula del tipo de pago, cómo se paga. En vez de multidivisas, pues ahora se pagaría en euros. A día de hoy todavía quedan cosas por ahí, ¿vale? Lo único que se valora en eso es quién pidió el préstamo, si se ofertó por la entidad, si fue el propio consumidor el que fue a solicitarlo, ¿vale? Porque es muy distinto. Y que la entidad pueda acreditar o demostrar que se ha dado toda la información. Ahora tú vas a pedir un préstamo y te dan un dossier así. La evolución de los últimos años de uno, de otro, cómo te va a quedar la cuota en esta simulación, en esta, ¿vale? O sea, ahora sí que no tienes lugar a dudas. Luego te lo explica el banco, te lo explica el notario, te lo explica el gestor del banco. Ahí ahora sí que lo hacen hasta exagerado, ¿vale? Pero en la época que se contrataban, pues ese plus de transparencia por ser un producto muy complejo, en el que además no dependía de la lógica, sino del mercado de valores y de las monedas, de la fluctuación de las monedas con respecto al euro. Bueno, pues al final, para mí también explicar toda esa fluctuación me parece compleja y me dedico un poco a esto. O sea que me imagino que cuando a uno le dicen una hipoteca multidivisa, pues le parecería chino, pero bueno, a veces por confianza, pues bueno, se han hecho muchas cosas. Vale, entonces la declaración de nulidad de este tipo de préstamo, o sea, no es la nulidad del préstamo en su totalidad, lo que hacen es una nulidad parcial y consideran nula el pago con otra moneda, ¿vale? Entonces es recalcular, no es se declara nulo y se devuelven cantidades. Y entonces, pues bueno, eso, hay una acción colectiva que les habían dado la razón, pero la entidad ha recurrido y está en el Supremo. Un poquito a ver, el Supremo al final, pues bueno, va consolidando jurisprudencia, pero de repente, pues bueno, va por bancos también y luego el TJUE, aunque esté establecidas las reglas, pues los bancos van recurriendo todo, pues por si acaso cambia el criterio, como nos ha pasado otras veces a nosotros. Por ejemplo, en el tema de cláusulas suelo íbamos recurriendo todo, aunque el Supremo no nos era favorable, y al final el TJUE pues nos dio la razón a quienes defendíamos a los consumidores, y bueno, el que se quedó por el camino y no quiso recurrir, pues perdió la oportunidad. Pero bueno, tampoco te crea mucha seguridad jurídica todo esto, el recurrir, pues sí cambia el criterio. Vale, luego el otro tipo de hipotecas así raras eran las hipotecas subvencionadas. Este tipo de hipotecas está diseñada para gente joven, que puede, para adquirir su primera vivienda, pues en unas mejores condiciones. Tienen que cumplir unos requisitos que marquen los planes de vivienda de cada
de cada año. Y entonces a veces son ayudas estatales y además ayudas autonómicas. Y consiste en que parte de la cuota, bueno, aparte de las condiciones que son más flexibles, normalmente se suele fijar un interés fijo de 1 o 3 años, ¿vale? Para que ellos tengan un poco de estabilidad de cuál va a ser su cuota, o Euribor y un diferencial un poquito más bajo que las hipotecas normales. Además, les suelen incluir un periodo de carencia, es decir, donde durante 1, 2, 3 o 5 años, lo he visto a veces, no pagas más que intereses, una cuota simbólica. Lo que pasa es que al de 5 años sigues debiendo lo mismo, pero bueno, un poquito para que accedan, y además suelen ser muy largas de plazo, 30, 40 años mínimo. Y lo bueno de esto, bueno, es que tienes las ayudas estatales que te las dan parte en dinero en un pago único, y luego te van subvencionando parte de la cuota, ¿vale? Y entonces también se llaman préstamos subsidiados, en las que hay como 2 cuotas, una cuota que paga el deudor y otra cuota que va, si sigues cumpliendo los requisitos, lo va pagando el Estado, ¿vale? Es un poco de ayuda a los jóvenes, ¿vale? Siempre y cuando cumplan los requisitos que los cambian cada año. Vale. Y luego tenemos otro tipo de hipoteca que ahora está en boga. Y a nosotros en el despacho nos preguntan muchísimo sobre este tipo de hipoteca, o también la venta, es un poco hipoteca inversa, y la alternativa es la venta de la nuda propiedad. ¿Vale? Que no quiero confundiros, son cosas distintas, ¿eh? Pero bueno, el objetivo al final es el mismo. Este tipo de hipotecas, la hipoteca inversa, es un tipo de préstamo que está dirigido a personas mayores, a personas que ya han terminado de trabajar, que se han quedado con una pensión un poco justita y que necesitan más liquidez para seguir con su nivel de vida. Entonces, se pide un préstamo hipotecario con hipoteca inversa. Esto quiere decir que, bueno, se va pidiendo o se pide una cantidad única. Normalmente se valora la vivienda lo primero. Imagínate que la vivienda vale 100. Entonces el banco te da o 60.000 euros a tocateja, ¿vale? Como préstamo, o te pueden ir dando cuotas como un sobresueldo o un complemento a la pensión. 600 euros al mes, 1.000 euros al mes. Entonces te va dando hasta que o se paraliza y se cancela, o falleces, o lo que fuera, ¿vale? Entonces, con ese dinero, pues bueno, vas completando un poquito la pensión. ¿Qué pasa cuando fallece el titular del préstamo? ¿Vale? Que además tiene que ser el propietario de la vivienda. Pues ahí a los herederos les corresponde, los herederos aceptarán la vivienda como herencia, pero también la carga, la hipoteca, ¿vale? Entonces se verá en ese momento de cuánto dinero ha dispuesto el solicitante. Si se quedó los 60.000 y ya los ha gastado, o de las cuotas que le han ido pagando mensuales de 1.000 euros, pues al final ha disfrutado de ellas durante 15 años hasta el fallecimiento, ¿vale? Y entonces ahí se calcula un poquito cuánto se ha prestado. Y entonces en ese momento lo que se hace es, hay 2 opciones: o los herederos pueden quedarse con la vivienda en herencia y ellos asumen el préstamo y lo tienen que cancelar, ¿vale? Pues en la herencia final, la hipoteca inversa eran 60.000 euros. Para cancelar esto y para que puedas heredar, al banco hay que pagar 60.000. O se puede vender la vivienda. Se vende la vivienda y se salda la deuda. Y en el caso de que no se haga ninguna de las 2 cosas, el banco se adjudica la vivienda en pago de esa cuota o de ese préstamo que se ha solicitado, ¿vale? Entonces, normalmente esto lo hace gente que igual no tiene otros inmuebles o no tiene herederos y quiere pues, vivir tranquilamente, o gente que tiene pues, una pensión muy, muy bajita y necesita. Y entonces al final el tema de la vivienda, claro, porque vender la vivienda reservándote el usufructo, pues, y con una previsión de vivir durante 10, 15 años, pues es muy difícil encontrar un comprador,
Entonces, pues bueno, el banco te va dando la financiación y sabe que a la larga o recupera el dinero con los intereses o se queda la vivienda. Entonces, pues son estas un poquito las tres tipos de hipotecas un poco distintas a las que estamos todos acostumbrados, que es necesito comprarme una casa o me quiero comprar una casa y tengo que pagar un dineral y como garantía pongo la vivienda. Muy Y eso es un interesante. poquito lo que quería hablar hoy. Sí, además me parece una acción muy interesante esta última porque, claro, el tener que ir al banco y decir, mira, yo pienso que voy a caducar de aquí a 5 años, con lo cual ponme a 5 años que ya está. Pero en el caso de que esa persona viva más de la cuenta, tiene un problema. Porque si vive más de lo que ha dicho que iba a vivir, ¿qué tendría que hacer? No, porque, a ver, ellos te establecen lo máximo que te Ujú, van a pagar por esa vivienda o el máximo de préstamo ujú, de hipoteca inversa que te van a conceder. Entonces, ellos parten en principio de la vivienda, entonces, del valor de la vivienda. ujú. Si la vivienda cuando se pide el préstamo vale 100, no, normalmente un préstamo normal normalmente te dan el 80% del valor de la vivienda. ¿Vale? Si yo tengo una vivienda que vale 100, el banco me va a dar 80.000 euros. Normal. En este tipo de hipotecas, por el riesgo que hay y como no se sabe cuándo van a recuperar el dinero, me lo dejarán en 60. Entonces, si la vivienda vale 100, solo me darán hasta 60. Correcto. ¿Vale? Entonces, sí que hay que prever, por eso que no sé si es mejor los 60 cogerlos en una o por mensualidades hasta llegar a los 60. ¿Vale? Nunca te van a dar más, porque ellos como garantía ya han valorado eso Ujú. y te dan menos por los riesgos que tienen. Claro, y en el caso de que la persona pues tristemente falleciera antes de cumplir, digamos, esa valoración de los 60, si se le da mensualmente, se cancelaría. Es decir, te hemos pagado tanto, pues se cancela hasta Exacto. este Te hemos punto. pagado 15, heredero me tienes que pagar 15 o si no saco a subasta la vivienda Ujú. para Correcto. cancelar el préstamo. ¿Vale? Si no sería como una deuda. Ujú. Son, a ver, este tipo de hipotecas para mí son caras y caras en el sentido de que sacas menos rentabilidad o menos dinero de lo que realmente tú tienes. Si la casa vale 100, ¿por qué solo me pagas 60? ¿Vale? Ahí sí que tienes pérdida, pero claro, es el riesgo de si no busca un comprador de la vivienda. Sí que empieza a haber mucha gente ahora. Nosotros en el despacho tenemos mucho movimiento con la compra de nudas propiedades. La nuda propiedad es que compras la propiedad, pero no tienes el derecho al uso. Ujú. El derecho al uso se lo queda pues este señor, por ejemplo, que vivía allí, el que te ha vendido la vivienda, tú le has pagado una cantidad que nunca va a ser el valor real del bien a día de la compra, sino que será mucho menos y entonces pues el comprador asume que antes o después la vivienda va a estar en su posesión cuando fallezca el usufructuario. ¿Vale? Entonces, bueno, en este tipo de cosas, si solo compras una o dos, pues tienes el riesgo de que el usufructuario viva 100 años. Pero si compras paquetes o compras 10, pues bueno, por estadística, ¿vale? Porque ahí se hace un poquito estudios de, de edad de fallecimiento, valoraciones un poquito de mercado, y entonces, pues bueno, Claro que no sé si te pedirán algún son, tipo de... son muchas cosas para decidir, me voy a la inversa, me voy a vender la nuda propiedad Ujú. o qué hago, ¿vale? Porque hay veces que es, no lo sé, pues igual toda la familia pues no tiene capacidad económica como para mantener a una persona mayor, ¿vale? Porque a Claro. veces también dices, bueno, pues una donación a los hijos y que los hijos me ayuden o cualquier cosa, pero hay veces que no es factible, Ujú, entonces llegamos a estas situaciones. ujú. Pero bueno, son las menos, ¿eh? La hipoteca inversa, la multidivisa de 2004 a 2008, yo creo que ahora, vamos, ahora no existen. Tú vas a solicitar una y no hay. Bueno, Ujú. habrá, pero vamos, que tienes que pasar ahí unos controles que te harán te harás que hacer un máster Sí, sí, y un chequeo de médico supongo hipotecas para ver para que cómo te la gozas den, ¿eh? Para de salud. asegurarse el banco que no van a tener problemas. ¿Vale? Y la subvencionada, bueno, también hubo una época en la que cuando había muchas ayudas, pues sí que había movimiento. Ahora al no haber ayudas, pues cada vez hay menos. Ujú.
Estupendo. Pero bueno, de vez en cuando salen planes de vivienda y entonces ayudan un poco, hacen subvenciones a los bancos y los bancos pues van dando este tipo de producto para que los jóvenes puedan acceder a la adquisición de viviendas. Y Sandra, sí, porque hemos visto que hay varios tipos, algunas son más complejas que otras. Si tuviera pues a una persona que os está escuchando algún tipo de duda, ¿cómo pueden contactar con vosotros para que se la podáis solventar? Mira, nosotros tenemos una página web que es marinimateoabogados.es y allí tenemos un apartado de consulta gratuita, ¿vale? Y por ahí, pues bueno, nos entran un montón de consultas. Estas consultas al final siempre son un poco genéricas porque en este tipo de contratos no es una consulta jurídica de qué me pasa si hago esto. No, hay que analizar bien la escritura, hay que ver el cuadro de amortización, cuánto se debe, cómo se contrató, el perfil del consumidor, ¿vale? Hay que ver muchas cosas. Pero bueno, tenemos la página web a través del correo, sino info@marinimateo.com, llamando al despacho directamente 96 320 2876 o en nuestro despacho que estamos en Valencia, al lado de la salida del metro de Colón, es Don Juan de Austria número 38, puerta 10, y ahí estamos. Tenemos ya despacho en Madrid y en Barcelona. Estamos un poco en expansión. Y allí, bueno, cada asunto, cada hipoteca, yo siempre lo digo, parecen todas iguales porque es el mismo tipo de clausulado, pero cada hipoteca es un mundo y cada circunstancia de cada consumidor o familia es otro mundo. Porque a veces te vienen por un tema de cláusula de suelo, multidivisa, lo que sea, y al final el problema es otro. O sea, tenga el préstamo que tenga, no puede acceder al pago de la cuota. Entonces ya lo tenemos que reconducir o a venta consensuada o a dación en pago o si viene la ejecución hipotecaria, no lo sé, ¿vale? Entonces al final hay que verlo todo en un conjunto. Por eso en el despacho pues bueno, os invitamos a que cuando tengáis algún problema con tema préstamo hipotecario, bueno, y cualquier problema, porque al final ahora somos 11 abogados. Caray. Tenemos 2 nuevos. Hemos ampliado plantilla y cada uno, pues bueno, especializado en un tema, pero bueno, vemos los temas de forma conjunta, por lo tanto podemos ir compaginando o dando un servicio integral. Porque al final cuando hay un tema hipotecario hay más cosas, ¿vale? O cuando hay un problema de familia, también está el tema de lo que teníamos en común y además había préstamos. Entonces todo eso hay que verlo un poco en conjunto. Estupendo. Y nada, pues ahí se hace el estudio y en base a eso os decimos un poquito la situación actual para que el cliente se sitúe. O sea, estoy en esto y me pasa esto. Y lo que me puede pasar es esto, esto y esto. Y entonces por lo menos que ya sepa o que elija hacia dónde quiere ir y las consecuencias que tiene cada cosa. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ahí... Ese es el servicio que damos y luego en base a dónde vayamos, pues bueno, se hace un presupuesto detallado de cada una de las cosas y empezamos a funcionar. Estupendo, pues muchísimas gracias, Sandra, un placer como siempre y nos vemos. Gracias a ti, José. Tengo ganas ya de poder ir allí a lo tuyo. Es otra cosa. Cuando queráis. Que aquí... Es algo más cercano, que esto al final se hace un poco raro. Aquí tenemos todas las medidas, mamparas, purificador de filtro EPA, vamos, desinfectante. Me falta bañaros con lejía antes de entrar. Yo en cuanto me pongan la segunda vacuna, voy, que ya me toca dentro de poco. Pues avísame y prepararé aquí algo para celebrarlo. Muy bien. Un saludo, Sandra. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.